Pues le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los servidores y servidoras de esta hermosa iglesia, Valientes a los Pies de Cristo. El Señor los siga levantando, el Señor les multiplique en su salud, en sus bienes, en sus posesiones. Felicidades a aquellos que están de manteles largos por sus cumpleaños, muchas felicidades, que el Señor les conceda muchos años en su vida. Y recuerden que a los hermanos que nos están escuchando en las redes sociales, estamos en el Hotel MX Congreso aquí en la Ciudad de México. La semana que entra, 29 de septiembre, damos inicio a una misión, a una obra que está comenzando la Iglesia Valientes a los Pies de Cristo en Toluca, Estado de México. Así que si está usted de paso por la Ciudad de México, los esperamos los domingos a las 11 de la mañana. Nos reunimos aquí los Valientes a los Pies de Cristo, y los domingos vamos a estar en Toluca a las 5 de la tarde, así que puede checar nuestras redes sociales para mayor información. Vamos a comenzar con el sermón del día de hoy, hermanos. Tenemos una palabra muy hermosa. Hoy va a salir esponjosito de aquí. Su corazón va a salir gozoso de haber estado permeado en esta predicación, en este sermón. Y permítanme comenzar con una historia. Imaginen ustedes que es una noche oscura, una noche fría, donde una tormenta terrible de lluvia azota una pequeña aldea de una costa que está flanqueada por arrecifes de piedra y despeñaderos. La lluvia, que es torrencial, esos vientos huracanados hacen que la visibilidad sea casi nula. En medio de la tempestad, un hombre, el farolero, camina solo hacia el viejo faro que ilumina la costa. El trabajo de este hombre es mantener encendida la luz que va a guiar a los barcos que vienen en el mar, protegiéndolos de los peligrosos arrecifes y de chocar contra las murallas de los acantilados. El camino que recorre el farolero es un camino arduo, es un camino sinuoso, es un camino pedregoso, es un camino caótico, es un camino sombrío, es un camino difícil de caminar. Y sabe, hermano, hermana, ese farolero se siente solo, se siente desgraciado, se siente sin ganas porque está solo en esa misión. Pero lo que él no ve es que a varios kilómetros de distancia en el océano está un barco luchando contra las olas, contra esos vientos huracanados, y está buscando su tripulación desesperadamente una señal de esperanza. Los marineros en ese barco no conocen al farolero, pero están dependiendo total y completamente de que esa luz siga encendida, continúe encendida para ellos no perder la vida. Hermanos y hermanas, de manera similar, en un mundo lleno de oscuridad espiritual, Dios tiene un remanente de personas que, aunque pocos en número, mantiene prendida esa luz como ese farolero. Puede a veces que parezca que la fe está menguando, que estás debilitándote, que no quieres avanzar, porque tal vez hay oposición en tu vida, hay oposición en tu mente, a tu alrededor. Pero Dios, que es más grande de que cualquier dificultad, siempre, querido farolero, querida farolera, sabe que siempre Dios va a tener un remanente, que siempre Dios tiene un pueblo fiel, escogido por gracia, que va a servir como luz en medio de esa tormenta del mundo. Y aunque ese remanente, este remanente,
se pueda sentir, nos podamos sentir, me pueda sentir solo o pequeño, la fidelidad de ese remanente a Dios va a tener un impacto más grande de lo que nosotros, de lo que ese farolero pudo imaginar, porque estaba a punto de salvar una tripulación. Nosotros somos ese remanente. Usted es ese farolero que está iluminando a otro remanente que está allá afuera. No decaiga, farolero, farolera. Esfuércese y sea valiente, porque el Señor lo va a fortalecer. Así que el Señor hoy nos habla, y el sermón va a versar en un versículo base que es Romanos 11:5. Amén. Gracias. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Oremos. Señor, te pedimos que tu escritura sea hoy propicia para restaurar nuestro corazón. Aquellos hermanos y hermanas que vienen con una aflicción, que vienen con un dolor en el alma, que seas tú consolándonos, Señor, que seas tú consolándoles, porque ellos son un remanente, tal y como lo expones tú en tu palabra, así como se lo dijiste a Isaías cuando él desfallecía, cuando él creía que incluso a él también ya lo iban a matar como a los demás profetas. Tú le dijiste, tranquilo, porque hay 7,000 más a quienes he reservado del pueblo de Israel. Así, Señor, pon en el corazón de mis hermanos y hermanas y aquellos que estén escuchando este mensaje diferido, que ellos son ese remanente, que ellos son esos escogidos especiales que tú has tenido en algún momento para podernos llevar de gloria en gloria, ser merecedores de tu misericordia que es nueva cada mañana. Señor, te pido porque nosotros que somos ese remanente podamos seguir impactando y que podamos seguir siendo luz a las naciones, como ya lo estamos haciendo, sembrando y plantando una nueva iglesia, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos que este mensaje sea atesorado en los corazones de todos aquellos que lo escuchan y del mío también, para poder tener paz y saber que como remanente soy un hijo escogido tuyo. Mis hermanos son escogidos tuyos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Santos y santas, muchos hermanos que no conocemos, así como nosotros mismos podemos ser ese farolero. No creamos que estamos solos, ni en la tierra ni en el océano. Siempre va a haber alguien que de repente nos dé una luz, así como cuando vamos en el tráfico y vemos a alguien, un vehículo que va adelante y trae un pescadito, decimos, ay, ahí va un hermano. Cuando vemos un camión que por ahí trae un versículo y decimos, ay, este es un hermano en la fe. Qué gozo sentimos cuando vemos que hay hermanos alrededor de nosotros. Puede ser que encontremos esos marineros en algún lugar que ni siquiera lo pensamos, en una circunstancia de necesidad, en un aeropuerto, en un estacionamiento, en una estación policíaca, y que vemos a alguien que nos dice amén, o que le decimos amén y nos responde y nosotros nos gozamos y nos vemos favorecidos por un hermano, por un farolero, por un marinero. Somos ese pequeño remanente, hermanos. Somos ese pequeño grupo que estamos quedando en estos tiempos en que el pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido escogidos por su gracia, sin obras de nuestra parte, para que nadie se gloríe delante de Dios. Nadie, absolutamente nadie, le puede quitar a usted ese mérito. El mérito de ser hijo de Dios, el mérito que tiene Dios también de haberte escogido solo porque le plació. Cuando eras lo peor que Dios pudo haber escogido, Él te escogió a ti, Él me escogió a mí.
Y muchas veces todavía tenemos, y permítame decirlo de una manera tranquila, muchas veces te atreves a sentirte inmundo, te atreves a sentirte indigno del Señor cuando Él te escogió por pura gracia. Levántate, hermano, hermana, no pienses eso. Es el enemigo que te está atacando. Tú fuiste escogido, escogida por gracia, sin obras, para que Dios se glorifique delante del mundo, delante del enemigo, porque nadie le va a quitar ese honor, nadie le va a quitar esa honra a Dios, porque nadie más puede traer salvación que Cristo por medio de su sacrificio de sangre. Porque a pesar de que muchos ya rechazaron a Cristo, hay mucha gente en tu familia que sigue rechazando a Cristo. ¿Sabes? Tú eres el remanente. Tú eres esa farolera que queda, que sigue levantándose, que sigue esforzándose a través de esas tormentas, de esos golpes, de esas luchas que la vida te está dando, porque Dios lo permite. ¿Y sabes por qué lo permite? Porque estás hecha para eso, estás hecho para soportar esas inclemencias. En el contexto del capítulo 11, los invito a que lo estudien en casa, podemos ver cómo Pablo compara esta situación. En el tiempo de Pablo, ubiquemos una línea de tiempo, estamos viendo el tiempo de Isaías, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y estamos leyendo la carta que escribe Pablo a los romanos en el capítulo 11, versículo 5, en el tiempo en que Jesús ya había muerto. Y nosotros estamos aquí 2000 años después, o sea, 2750 años aproximadamente, desde que Isaías pasó la misma circunstancia que tal vez nosotros estamos pasando hoy, hermanos. De sentirnos solos, de sentirnos inútiles, de sentir que no valemos, de que no somos nadie. Tranquilos, porque así estuvo Isaías. Y después Pablo da ese mensaje a la iglesia. Cuando Pablo está comparando esa situación que vive Pablo en ese tiempo, la compara con Elías, que pensaba que todo Israel lo había abandonado. Porque ya habían matado a sus profetas, porque ya habían desechado la palabra de Dios, porque ya habían pecado, porque ya se habían apartado de los mandamientos de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Puso palabra en el profeta Isaías y le dijo: tranquilo, porque queda un remanente de 7,000 fieles, 7,000 hombres judíos con quienes vas a poder contar. No temas, Isaías, no desmayes. Pablo le dice a los romanos, después de que ellos empiezan a perderse en las concupiscencias y a darle ese vuelo a la carne que los estaba perdiendo cada día más, Pablo les anima a esos romanos, a esos cristianos gentiles y a los judíos, y les dice, versículo 1 del capítulo 11, ¿qué les dice? Con una pregunta retórica: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hoy el Señor nos habla desde lo alto del cielo a través de este púlpito y le pregunta a sus congregaciones: ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? En ninguna manera. No, hermano, Dios no te ha desechado, porque tú eres remanente. Versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo, al cual desde antes conoció. Como ustedes bien lo saben, dice Pablo, hay en la Biblia, hay en la Escritura ese relato donde Elías se queja con Dios que acabo de citar hace un instante. Y allí, en el versículo 3, si dirigen sus ojos en la Biblia, dice:
Señor, está hablando Israel, está hablando Isaías y dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado. ¿Cuántas veces no te has sentido tú así, hermano, hermana, pastor? ¿Cuántas veces no me he sentido yo así, que me he quedado solo? Y hoy viene el Señor a abrazarte, a consolarte y a decirte, me he reservado 7,000 hombres, versículo 4, que no han doblado la rodilla delante de Baal, y ellos estarán contigo. Siempre hay alguien que me levante el ánimo, siempre hay alguien que me dice, adelante hermano, siempre va a haber alguien que te dice, adelante hermana, sigue esforzada y valiente. Es lo mismo que está sucediendo hoy, hermanos, lo mismo que sucedió en el tiempo de Isaías, lo mismo que sucedió en el tiempo de Pablo. Versículo 5, podemos hacer actual esta palabra y dice, así también, aún en este tiempo, es Pablo hablándole a los romanos, es Pablo hablándole a los valientes a los pies de Cristo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Hermana, tú eres ese remanente, tú eres ese remanente. Te está hablando a ti el Señor, que Dios es bueno y que escogió a ese remanente, que te escogió a ti. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra y Él sabe que te vas a levantar de esta adversidad. Versículo 6, y por gracia, no por obra, hermano, no por lo que tú hiciste, no por tus buenas obras, no por ayudar a los pobres, no por ni siquiera hacer algo a favor de alguien, es por pura gracia y no por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Sería una total incongruencia, porque el Dios de los ejércitos, Jehová, eligió, ¿por qué? Porque simplemente Él es bueno, Él es santo, 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 y no porque tú hayas hecho algo bueno delante de Él para merecerlo. Quítate de la ecuación. El mundo no gira en torno a ti, gira en torno a Dios que te ama, y tu importancia es porque Dios te hace importante y por eso Dios ha de ser importante para ti. Es por eso que la gracia es inmerecida. Versículo 8, como está escrito, no está hablando Pablo de algo que él está creando o que él tiene ese pensamiento, no, dice, está escrito que Dios dio espíritu de estupor. Yo les tengo que decir que es estupor. Dios les cerró la mente, así como a muchas personas que algún día estuvieron entre nosotros, Dios permitió que tuvieran un espíritu de estupor, permitió que la mente fuera cerrada a consecuencia de sus pecados, a consecuencia de querer darle gusto a la carne. ¿Y qué sucedió? Que les cerró los ojos espirituales y les cerró los oídos espirituales para que no pudieran ver y para que no pudieran escuchar, y por eso se fueron de entre nosotros. Sin embargo, podemos ver que aún en tiempos de apostasía nacional, podemos ver que a pesar de tiempos en que las iglesias de sana doctrina cada vez están más vacías, podemos ver que Dios sigue salvando a un remanente. Ya que por la misericordia del Dios eterno de Israel, solamente por la misericordia, hermanos, no por tus obras, tú no has sido consumido, porque nunca decayeron sus misericordias.
Porque cada cuándo son las misericordias del Señor, cada mañana. Y grande es su fidelidad. Porque Dios, ¿sabes? Dios nunca te va a abandonar. ¿Por qué? Porque tú eres el pueblo de Dios. Por eso, porque tú eres el remanente. Acompáñenme en sus Biblias a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por favor, vayan a la escritura. Efesios 2, 8 y 9. Amén. Dice la escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay que escudriñar la mente y el corazón de aquellas personas que hacen llamados al altar, a recibir a Cristo. Eso, si lo haces de una manera en que no te estés jactando de cuántas almas llevaste a la salvación, es correcto, pero no sucede así en la práctica, hermanos. Hoy día las iglesias multitudinarias, grandes denominaciones se mueven por números. ¿Cuántos recibieron a Cristo? Es cuánto tienes de presupuesto. No estás llevando a los niños a Cristo, no te mandamos pelotas, no te mandamos juguetes. Las mujeres no están recibiendo a Cristo, no hay ayuda para las mujeres. Entonces eso está contraviniendo totalmente este versículo, porque entonces es por obras. Estoy salvando gente. No, hermanos, la salvación es personal y la salvación no es por obras. Para que una iglesia no crezca, ¿por cuántos están siendo salvos que están yendo al llamado de un altar? No confundamos esa parte. Y eso no quiere decir que no hagamos un llamado al arrepentimiento. Eso es una obligación que tenemos que hacer. Pero a que no levantes la mano por sensacionalismo, por sentimentalismo, por una situación sensorial, que quieres algo inmediato. Tienes que quererlo permanente. Este versículo, este pasaje de 2 versículos está reforzando lo que la elección de Dios significa y que la salvación es solo y únicamente por gracia y no por obras. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Tito 3:5, por favor. Tito 3:5. Amén. Dice la Escritura: Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por el qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Santo que tú tienes por haber sido sellado con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, descansen, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que pidamos por esos seres queridos que todavía no son alcanzados por el Espíritu Santo. Porque Dios, solamente Dios, hermanos, es el que tiene la autoridad para elegir por su gracia y por su misericordia, como muchos de nosotros, que éramos de lo vil del mundo y de lo menospreciado, que por gracia escogió Dios. Esto nos muestra que nuestra elección no tiene nada que ver con nuestros méritos propios, que no tenemos esa salvación por lo bueno que somos. Al contrario, siempre el Señor toma de lo vil y menospreciado, porque ahora ustedes, yo que soy salvo, ustedes ya son de la familia de Dios, hermanos. Ustedes han de ser sacerdotes al servicio del Rey, al servicio de su pueblo. Porque Dios mismo te sacó de la oscuridad del pecado en el que te encontrabas
Y Dios te hizo entrar a su maravillosa luz, al cuerpo, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, anunciemos al mundo las maravillas del Santo Evangelio. No nos callemos. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido. Son personas especiales, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí viene tu obligación, farolero, farolera. Aquí viene lo que tienes que hacer. Que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que hemos de hacer. Anunciar las buenas nuevas, lo que está reforzando tu identidad como creyente. No nada más a venir a calentar una silla o cumplir con un requisito de que tú eres, hermana, hermano, usted es parte de ese, pequeño remanente. Y que has de ser fiel testigo de la obra de aquel que te sacó de las tinieblas. Por lo que, ¿qué implica hoy día, hermanos? ¿Qué implica ser de ese remanente escogido por Dios? Bueno, en que Dios siempre tiene un remanente. Eso implica que siempre va a haber un remanente, incluso en medio de un contexto general de incredulidad, cuando el mundo ya no cree en Dios, cuando las naciones se han apartado de Dios, va a haber un remanente. Cuando las iglesias empiezan a vaciar, va a haber un remanente. El Señor es el que te va a levantar, te va a fortalecer por medio del Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca. Satanás no quiere que escuches este mensaje. Ora a Él para que te levante como ese remanente fiel. ¿Y qué hace esto en tu corazón? ¿Sabes qué hace? Te ofrece un consuelo. Me ofrece a mí, pastor, un consuelo de que Dios está vigente, de que Dios sí existe, de que tengo un remanente. Alguien podría decir, claro, el consuelo de los tontos. Pues soy el mayor de los tontos. Porque yo sé que creyéndole a este, no sé, charlatán dicen, loco, maniático, Jesucristo dicen, yo tengo paz y yo sé de dónde me sacó. Yo sé de qué oscuridad me sacó. Tú lo sabes de dónde te sacó el Señor. Tú eres un remanente. Tú eres un farolero. O tú eres de esos tripulantes del barco que necesitan a un farolero. Y después tú lo vas a hacer. Este versículo clave de Romanos 11:5 está subrayando que el remanente de esa época, que el remanente de esta época es escogido por gracia y no por obras. Por eso es importante que la obra continúe viva, vigente, y eso solo se va a lograr con ustedes, arriba del barco o subiendo la montaña a prender el faro del farol. ¿Estás dispuesto a hacerlo, hermano, hermana? ¿Estás dispuesta a pagar el precio, a seguir siendo ese remanente? Si usted es parte de este remanente fiel en nuestro tiempo, ha de recordar que es únicamente por la gracia de Dios, no es por tus méritos. Hermano, si algo mereces hoy, es la muerte por tus pecados. Hay de aquel que dice que se pierde la salvación. Es que la salvación se pierde. Qué soberbia y qué arrogancia aquel que dice que la salvación se pierde. ¿Qué querrá decir? ¿Que entonces Él es tan santo que no la ha perdido? Yo ya la hubiera perdido millones de veces. Si la salvación se perdiera, yo no fuera salvo. Yo ya la hubiera perdido hace muchos años.
¿Y tú? ¿Tú no? Por supuesto que no podemos perder algo que es por gracia. Es algo que Dios nos da inmerecidamente y que a pesar de que volvamos a pecar, nos arrepentimos y el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y eso te debe llevar a vivir con gratitud. Gratitud, a pesar de los padres que tienes, ¿verdad? A pesar del marido que tienes o de la esposa que tienes, a pesar del cuerpo, a pesar de los ojos, a pesar del pelo o del poco pelo que ya tienes. A eso te invita hoy este sencillo versículo de 2 renglones, que seas agradecido porque tú eres ese remanente, que te va a llevar a vivir con gratitud, con humildad, reconociendo que tu salvación y tu perseverancia son dones de Dios, que te fortalezcas en la fe, que al igual que en los tiempos de Pablo, los creyentes hoy en este año 2024 actual, en un mundo donde muchos rechazan la fe cristiana, ¿sabes? Hay un farolero prendiendo el foco para que no te pierdas. Nosotros somos esos faroleros, o nosotros somos ese barco que necesitamos un farolero. Este versículo nos recuerda que aunque el panorama general esté desalentador, que aunque veamos que el poder judicial se está cayendo, que la economía, que la salud, que todo está cayendo y que Satanás está ganando terreno, este sencillo versículo te muestra que Dios siempre va a tener un remanente, un pueblo fiel, como usted y como yo. Y que usted, que ya es parte de ese remanente, vas a ser un testigo vivo. Pero para ser testigo, hermano, tienes que estar vivo, tienes que estar sobrio, tienes que estar despierto. Por eso el Señor hoy te dice, ánimo, porque tú eres ese remanente. Y te quiero con esas características para que puedas ver lo que yo voy a hacer al final. No te rindas, hermano, hermana. No te rindas, porque tú eres ese remanente escogido por Dios. Y vamos a ver cómo en esta cultura actual la mano de Dios nos va a sacar adelante, como sacó a Isaías con esos 700 que quedaba de remanente, y como le dijo a Pablo que todavía había un pequeño remanente. Hoy tú eres ese remanente. Así que dice la Escritura, el versículo base de este sermón, Romanos 11:5, así también, ahora lo crees, ahora lo sientes, ahora eres parte de, así también, aún en este tiempo, año 2024, no es futuro, no es pasado, es presente. Hoy ha quedado un remanente. ¿Lo ven? ¿Lo ven entre nosotros? ¿Lo ves en tu casa? ¿Lo ves en tu vida? ¿Quién se fue ya de tu vida? ¿Quién huyó? ¿Quién te dejó? ¿Quién nos dejó aquí? Quien haya sido que haya sido, tú eres el remanente. Tú te quedaste, tú sigues aquí, tú sigues adelante, tú vas a pelear por tu matrimonio, tú vas a pelear por tus hijos, tú, pastor, vas a pelear por tu iglesia. Y a pesar de las circunstancias que pueda haber globales, a pesar de la persecución, seguimos sembrando iglesias, seguimos plantando iglesias. Vamos a prender un farol en Toluca y en donde quiera el Señor que vayamos. Por eso elevemos oraciones para que aquí se sigan levantando siervos y siervas fieles, predicadores, predicadoras, pastores,
que quieran seguir siendo ese remanente. Hoy Dios está extendiendo su gracia, está llamando a hombres y a mujeres a que formen parte de ese remanente. Y no sé cuántas veces usted haya fallado, porque seguro ha fallado. Y si no ha fallado, entonces seguro usted es de los que dicen que se pierde la salvación, porque es tan bueno y es tan santo que no la ha perdido, ¿verdad? Pero si usted ha fallado, y si usted se ha alejado de la luz, hoy el Señor te dice: ven a Cristo, ven a ese remanente, porque te voy a usar. Es de quien solamente podemos permitir que nos use. Solo Cristo nos puede usar, porque nos va a usar como una vasija de honra, no como el mundo te quiere usar, no como en tu casa te quieren usar, como esa familia que, sabes, solo te utiliza. No, Dios te va a usar para ser luz en el mundo. Así que solo tú sabes cuántas veces has fallado, o de cuán lejos has caminado en la oscuridad. Solo tú sabes qué pecados has cometido o qué pecadotes has cometido. ¡Ay, válgame Dios! Con la hermana. Arrepiéntete y ven a la cruz. Toma tu antorcha y ve a prender esa luz del farol, porque eres el remanente, ya que la gracia de Dios es suficiente para traerte de vuelta al redil, para que regreses de la oscuridad. Así como en los tiempos de Pablo, donde un remanente fue preservado por la gracia, hoy Dios también está obrando de la misma manera y está llamando a aquellas ovejas perdidas, a que escuchen la voz de su pastor para que regresen a Él. Si usted siente que ha vivido lejos de Dios, si usted reconoce en esta hora y usted hace una introspección en su vida, en su pasado, en su presente, en todo lo que ha estado pensando actualmente, y haga un análisis de conciencia y póngase a pensar si usted reconoce dentro de usted que ha puesto últimamente su confianza en sus propias fuerzas, o que ha confiado más en las cosas del mundo que en Dios. Usted lo sabe, ahorita lo está pensando. Regresa a Cristo, es el momento en que vuelvas, en que el Señor en su gracia hoy te está llamando. Arrepiéntete. Da vuelta al pecado. Ya no vayas hacia Él. Abandona tu vida de incredulidad. Abandona tu vida de estarle echando en cara sus errores a la gente. Y restaura tu relación con Dios. Dejemos de pensar solamente en nosotros y abre tu corazón a recibir la gracia inmerecida que Él te ofrece hoy. Piénselo, hermano, hermana. Hoy está el Señor. ¿Sabe cómo veo ahora la iglesia? ¿Cómo veo a Valientes a los Pies de Cristo? Hoy veo que nos está reagrupando, nos está cerrando en filas, nos está guardando de lo que se avecina, de la tormenta que se avecina. Usted hoy puede ser parte de ese pueblo escogido, puede seguir siendo parte, pero no por tus obras, no por lo que hagas, sino por la obra perfecta que Jesús ya hizo en la cruz, de morir por nosotros. Hermano, esa salvación está disponible para usted. Está disponible para aquellos, pero solamente aquellos, escúchelo bien,
para los que humildemente se arrepienten, no con soberbia. Para aquellos que verdaderamente confían en Jesús. Ya no endurezcas tu corazón, hermano, hermana. La cruz sangrante te dice: ablanda tu corazón, porque hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en que tú vas a subir ese monte, que tú vas a subir ese peñasco, y como farolero remanente único que queda en ese poblado, a pesar de la adversidad y de la tormenta, vas a dirigir con tu mensaje a la tripulación de un barco perdido en alta mar. Porque recordemos, hermanos, que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio la autoridad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Recuerda, tu nombre es tu nombre de pila, y al final ponle un apellido extra, por favor. Nosotros que somos latinos, que tenemos 2 apellidos, a tu apellido ponle de Dios. Eso eres, hermano, hermana. Ven a la cruz. Presenta ahí tu carga. Presenta ahí tu dolor. Presenta ahí tu aflicción. Y habla con Él en silencio. Y pídele que te permita siempre tener una luz para ir a encender el faro de la colina y alumbrar a los que están perdidos. Inclinen su cabeza. Señor, te damos inmensas gracias por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Gracias por este llamado. Gracias, Señor, porque son los últimos tiempos ya. Gracias, Señor, porque somos ese remanente que hoy nos vienes a recordar que así como en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Pablo, nosotros somos ese pequeño remanente que queda escogido por ti. Señor, y dígale ahorita ahí en su corazón, hermanos, ahorita que está usted en intimidad con Él, con los ojos cerrados, dígale que perdone sus pecados. Dígale cuánto se arrepiente por estar dependiendo en sus fuerzas y por haberse alejado en pos de las tinieblas, por haber dejado ese faro de mano y no salir en la tempestad a encender la luz para que más cristianos se salven. Pídale perdón, arrepiéntase y regrese a la cruz. Regrese al remanente, porque hoy el Señor nos está reagrupando. Hoy el Señor está reordenando un nuevo ejército de hombres y mujeres fieles que prediquen su santa palabra con fidelidad, con temor, para que las naciones reciban este mensaje y se arrepientan por medio de la predicación del Evangelio. Habla con Él, haz las paces con Dios. Quítate de en medio y pon la cruz en medio y verás que todo es más sencillo. Te damos gracias, Señor, por este mensaje reconfortante. Te pedimos que seas con nosotros en todos los planes que estamos haciendo como congregación, que nos fortalezcas y que el próximo domingo multipliques el remanente. Señor, tú lo has hecho antes, tú lo puedes volver a hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos y oramos. Amén.